Mensajes subliminales y el satanismo. Un ejemplo más con la agrupación Bandana, una agrupación famosa ya en toda Latinoamérica, donde en su tema más conocido, Guapas, hacen una invocación directa al demonio. ¿Sabe lo que dice? El demonio es un dios. ¿No me cree? Escuche. Pensar, luego de lo expresado, que estos conjuntos y otros que practican este tipo de hipnotismo musical para pervertir a nuestra juventud y en ellos a toda la humanidad del mañana. Si fuésemos nosotros quienes tildáramos a los autores e intérpretes de estos temas de anticristianos o demoníacos, tal vez se nos censuraría por juzgar prematuramente o con cierta parcialidad. Pero tenemos sus propias opiniones. Incluso hace ya muchos años, el caso del célebre satanista Ozzy Osbourne, en el sobre del LP Reflections, dice allí: les recuerda el año 1969 cuando funda el grupo Black Sabbath. Ya en el primer LP conjuraban a Satanás, quien en efecto acudía realmente. Les prometía éxitos en el mundo entero a condición de que actuaran cada año en el día del Gran Sabbat. Hasta la fecha, ambos han mantenido su palabra. En otra parte del mismo LP dice: y tú, hombre loco que tienes este LP en tus manos, has de saber que con ello has vendido tu alma, ya que pronto serás atrapado por este ritmo infernal y por la fuerza diabólica de esta música. ¿Qué le parece? También podemos encontrar en los Beatles otra referencia al satanismo, donde ellos dicen: nuestra música puede causar una inestabilidad emocional, un comportamiento patológico, incluso la rebelión y la revolución. O esta confesión de Elton John: nunca he compuesto o cantado una sola canción que no haya sido escrita en lenguaje de brujería. John Lennon, ex integrante de los Beatles, ya fallecido, ya se dio cuenta, dice así: el cristianismo va a desaparecer, va a retroceder, se disgregará. No necesito discutir sobre esto. Tengo razón y la historia me dará la razón. Ya somos más populares que Jesucristo. Me pregunto quién será el primero en desaparecer, el rock and roll o el cristianismo. Mick Jagger de los Rolling Stones, el líder, el cantante, brujo satanista. Trabajamos siempre para dirigir el pensamiento y la voluntad de las personas, y la mayoría de los otros grupos hacen lo mismo. John Lennon, en otra parte, dice: sé que los Beatles tendrán un éxito como ningún otro grupo ha tenido. Lo sé exactamente porque para ello he vendido mi alma al diablo. Esto sale en Pop Magazine número 23 del año 1976. La sola lectura de esta exposición de ideales por parte de los fundadores del movimiento rock en el mundo y otros tipos de música, como se probará en este estudio, debería bastar para alarmarnos lo suficiente como para estar en guardia. Pero reforcemos los conceptos con otras estadísticas de hechos concretos que remarcan el carácter destructivo de esta corriente musical y revolucionaria. El gran peligro espiritual del satanismo. ¿Renunciáis al demonio? Sí, renunciamos. ¿Renunciáis a sus pompas y a sus obras? Sí, renunciamos. Esta es parte del rito del bautismo católico apostólico romano, y quien lo recibe tiene la gran oportunidad de entrar en el reino de los cielos si es fiel a estas promesas bautismales. Dentro del satanismo se realiza una especie de antibautismo.
en el que se busca exactamente lo contrario y renegando de esas promesas bautismales, adorando al demonio y llevando las almas al infierno a través de la corrupción y el satanismo, también muchas veces mediante pactos satánicos. Al buscar la ayuda del demonio, entramos en un plano sobrenatural diabólico, y las consecuencias son siempre malas. Aunque tengan apariencia de buenas en un principio, siempre terminan mal. Por eso, embrujar es utilizar poderes mágicos para hacer un hechizo sobre personas, objetos o lugares, a fin de que los poderes diabólicos se ejerzan sobre ellos, en vistas a resultados que no pueden producir las fuerzas humanas naturales. Este hechizo puede manifestarse a través de diversas maneras, desde la enfermedad al accidente mortal, de la confusión mental hasta la autodestrucción. En lo que concierne a ciertos discos rock, asociaciones de hechiceros Wicca consagran a Satanás las obras musicales y a los artistas en una misa negra que implica a veces sacrificios humanos, como por ejemplo en los grupos The Who, Black Sabbath y otros. Por primera vez en la industria discográfica se introducirán mensajes subliminales para transmitir el Evangelio de Satanás, aquella célebre y espantosa blasfemia del satanista Anton LaVey. La fórmula tiene éxito y de allí en adelante la música rock tomará el vasto camino de la perversión diabólica. Entre los maestros del género debemos mencionar principalmente a los Rolling Stones, cuyo máximo exponente satánico es Mick Jagger. Seguirán de cerca The Who, Black Sabbath, Led Zeppelin y Styx, entre otros, sin equívoco posible. Todo está inspirado, orientado y ordenado a la glorificación de los poderes ocultos y a la adoración de lo que ellos llaman su majestad Satanás. En esta línea quedan también ubicados, lamentablemente, los cantantes de la música latina y también de la música infantil que iremos analizando en estos tratados sobre la música subliminal, pero también encontraremos allí la música carismática. ¿Te sorprende? A mí no. Ya conocíamos mucho acerca de este movimiento, que debemos decir lamentablemente tan revolucionario como ha sido, y tenemos un altísimo exponente en el conocido Padre Mario, que nos va a demostrar a través de sus canciones, muy utilizadas por muchos medios de comunicación para asimilarlo con la imagen de la Iglesia Católica actual, nos va a demostrar a través de sus canciones cómo él rinde allí pleitesía al demonio. Increíble. Escuche usted y saque sus propias conclusiones. Continúo ya para terminar cómo es el proceso de asimilación del mensaje subliminal. Hay un estudio de Jacob Aranza sobre el backward masking, donde se demuestra claramente la relación que existe entre la música, el mensaje subliminal y el culto satánico. Es un estudio hecho en Luisiana, en los Estados Unidos, en el año 1983. Se llama Backward Masking and Masked Hunting, a través del ocultamiento hacia atrás, desenmascarando a los cazadores. Menciona, entre otros estudios de neurólogos y psiquiatras que se han abocado a este problema, especialmente a los doctores William Jarrell, Roy Silverman, Lou Ryder y Hal Becker. De estos diversos estudios se deduce que la sugestión y la estimulación subliminal pasa por el sistema reticulado activador ascendente para alcanzar las dos esferas, izquierda y derecha, del cerebro humano. Hay más detalles en un importante artículo científico a propósito de esta actividad, Vigilia de la sustancia reticuladora y del centroencéfalo, redactado por el psiquiatra francés Dr. Hendrix A., publicado en el Manual de Psiquiatría de la editorial Mason, París, 1963. Hay, por supuesto, abundantes trabajos más recientes sobre el tema y existe numerosa bibliografía probatoria de la efectividad del mensaje subliminal. No hay duda de que los autores, productores, ingenieros de sonido y realizadores de dichos mensajes subliminales sabían perfectamente lo que hacían
y por qué lo hacían. Decenas de pruebas establecen claramente que varias grandes estrellas de música se han consagrado a Satanás libremente y por propia voluntad. Nos limitaremos a contar 3 casos irrefutables y algunos otros. El primero es Alice Cooper. Su nombre real es Vincent Fournier. Es hijo de un pastor protestante de Arizona. Se hizo célebre después de haberse consagrado a Satanás, a cambio de lo cual tomó el nombre de la bruja muerta un siglo antes, Alice Cooper. Su especialidad ha consistido en hacer el elogio de todas las formas de perversión sexual, desde el travestismo hasta el exhibicionismo explícito y hasta la necrofilia. Finalmente se lanza al rock satánico, especialmente con su álbum Alice Cooper Goes Hell, Alice Cooper va al infierno, y el otro From Alice with Malice, de Alicia con malicia. He aquí el testimonio explícito de su consagración satánica aparecido en la revista Circus, 19 de diciembre de 1978. Hace algunos años fui a una sesión de espiritismo donde Norman Buckley suplicó que el espíritu se hiciera oír. El espíritu se manifestó por fin y me habló. Me prometió a mí y a mi grupo de música la gloria, la dominación del mundo con la música rock y riqueza en abundancia. Lo único que me pidió a cambio era entregarle mi cuerpo para que ese espíritu tomara posesión de mí. A cambio de la posesión de mi cuerpo sería célebre a través del mundo entero. Para hacer esto tomé el nombre del cual él se había identificado en aquella sesión. Así pues, soy reconocido mundialmente. Ustedes ya conocen ese nombre, Alice Cooper. Mick Jagger de los Rolling Stones. A su vez, él se consagró a Satanás bajo la influencia de Marianne Faithfull y de Anita Pallenberg. Estas 2 brujas pidieron a Kenneth Anger, el mismo discípulo de Aleister Crowley, que iniciara a Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, y a Mick Jagger, el cantante, en todos los ritos de la magia negra. Aleister Crowley fue maestro de ocultismo y la práctica de la magia negra. Sus prácticas y sus enseñanzas aparecen publicadas en su libro Magia en la teoría y la práctica, de amplia difusión lamentablemente en Internet, mediante versiones digitales desde hace ya varios años, donde recomienda la escritura invertida, el lenguaje invertido y la música invertida. Ya en él encontramos la noción del backward masking. Además, la tapa del álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's, muestra la figura de Aleister Crowley entre otras celebridades. Mick Jagger fue consagrado a Satanás dentro de la secta masónica The Order of the Golden Dawn, la Orden del Alba Dorada, la misma filial de los Illuminati. Los Illuminati, iluminados, antigua orden fundada el 1 de mayo de 1776 por varios apóstatas, entre ellos el canónigo Roca, el obispo anglicano Albert Pike, el luterano Adam Weishaupt y Benjamin Franklin. Este organismo, consagrado a Satanás, se propone el dominio mundial, lo ha hecho con todo éxito, sobre todo los poderes económicos, políticos, militares, religiosos y periodísticos, y otros con el fin de fundar un solo y único gobierno mundial. Así es como Mick Jagger se consideró personalmente la propia encarnación de Lucifer. 3 canciones suyas lo afirman explícitamente. Simpatía por el demonio, tema que no han dejado de tocar en ninguna representación en vivo desde aquel pacto satánico, una prueba elocuente, a sus satánicas majestades y invocación para el demonio hermano. Estas son algunas de las consideraciones, porque en definitiva usted seguramente dirá, bueno, yo no escucho esta música, mis hijos no escuchan rock pesado ni nada. Con este estudio que haremos a continuación, primero le presentaremos lo que es la influencia de la música subliminal dentro del ambiente carismático, especialmente con el llamado Padre Mario, y luego, a posterior, le iremos dando a conocer aquellos mensajes subliminales dentro de la música latina y también de la música infantil. Esperamos que realmente le sirva de provecho. Agradecemos el material sonoro, que no tiene la mejor de las calidades, le aviso,
pero si usted quiere copias, la puede pedir aquí a nuestra emisora, a la gente de la Fundación Misericordia Divina de Berazategui, Buenos Aires.